Hoy vamos a estar hablando del tema alcanzando sus promesas. Recuerdo que cuando era niño, mi papá me avisaba que el día siguiente iríamos de paseo. Y durante toda esa noche, la noche anterior, me acostaba sin poder dormir, porque me imaginaba las grandes cosas que haríamos el siguiente día. Mi papá es un hombre de palabra y al escuchar su promesa, yo sabía sin duda que él iba a cumplir lo que él me había dicho. Yo sabía que él iba a cumplir su promesa y por eso estaba animado, entusiasmado y quería que ya llegase ese día. Una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente y la actitud de una persona y encender la llama de esperanza donde antes existía solamente depresión, temor y preocupación. Podría tratarse de una promesa por un nuevo trabajo, un mejor sueldo, una nueva casa o el galardón por un trabajo bien hecho. O sea, la recompensa por un trabajo hecho con excelencia. Sin embargo, una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra. La promesa de un mentiroso es como el viento que llega y desaparece. Y en el universo no existe nadie más confiable que Dios. Desde el principio Dios ha hecho sus obras a través de sus palabras y ha declarado que su palabra es eterna y no puede fallar. Por su palabra Dios creó el universo, el mundo y todo lo que en él existe, todo lo que en el mundo hay. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe, lo que sustenta el universo y todo lo que Dios ha creado. La promesa siempre se componen de dos partes, una condición y un resultado. El que depende del cumplimiento de la condición. La primera promesa en la Biblia tuvo que ver con las instrucciones que Dios entregó a Adán cuando Dios le dijo a Adán: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Adán y Eva no obedecieron la condición estipulada por Dios y sufrieron las consecuencias por la desobediencia, por cometer el pecado o ser infieles hacia Dios. Es importante que sepamos que cuando Dios habla, sus palabras llevan en sí poder. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11, dice:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para quien yo la envíe. La palabra de Dios tiene poder. Se cumple en nuestras vidas. Se cumple porque Dios así lo ha establecido. Cuando el ángel Gabriel llevó su mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús, dijo algo importante que debemos tomar en cuenta. Después del anuncio de María y de compartirle el milagro que ya había vivido Elizabeth, Gabriel declaró a María: porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Seguramente todos están de acuerdo en esta aseveración, pero en el griego el significado es aún más interesante, donde dice: porque nada hay imposible para Dios. En el griego existe la palabra rema, que significa palabra. Se puede traducir así: ninguna palabra de Dios es imposible. En otras palabras, ninguna palabra de Dios se encuentra sin el poder para cumplirse, porque Dios cumple lo que Él ha dicho. María hizo la confesión indicada al escuchar una revelación tan importante de parte de Dios, transmitida por el ángel. Y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. María, en vez en lugar de dudar que Dios esté dispuesto o capaz de cumplir sus promesas, ella dijo: hágase tu voluntad, que se cumpla tu palabra. En lugar de dudar que Dios esté dispuesto o capaz de cumplir sus promesas, debemos afirmar la obra de la palabra en nuestras vidas. Su palabra hará lo que Él quiere si nos ponemos de acuerdo con su palabra, si creemos a su palabra, si le creemos a Dios, porque Dios no miente en su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho y ha prometido. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él, el que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo hará por sus promesas. Sus deseos para ti dependen de tu conocimiento de las promesas que Dios te ha dado. Un buen ejemplo es la promesa de salvación que existe bajo el nuevo pacto. Dios declara a través del apóstol Pablo y dice:
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso quiere decir, si crees a la palabra que Dios ha determinado, ha dicho, y si confesares con tu boca, con tu mente y con tu corazón, dice la palabra de Dios por medio de la revelación al apóstol Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, es tu Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, quiere decir, serás salvo. La palabra de Dios se hace realidad, se cumple en nuestras vidas, efectuando un poder sobrenatural para salvación de nuestra alma. Ahora veamos el poder de la promesa. Si crees en el corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿está Dios obligado a salvarte? Es posible que Dios te pueda decir, no estoy obligado, no te voy a salvar a pesar de tu fe y tu confesión. Por supuesto, la respuesta es no. Cuando se cumple con las condiciones, Dios está obligado a cumplir con su parte. Realmente la salvación es nada más que fe en una promesa. Eso es la salvación. Fe en una promesa, fe en la palabra de Dios. Todos los creyentes en el mundo están basando sus vidas en la promesa de salvación y nada más. Ciertamente nuestra fe en la promesa desata la gracia de Dios en la vida y todo el poder que la acompaña. Sin embargo, el resultado proviene de la fe en la promesa y en la convicción de que quien promete esa palabra no miente, porque es Dios el que la ha declarado. Dios estableció su pacto sobre tales promesas y ese pacto es un pacto eterno. Promesas de salvación que se cumplen en nuestras vidas. Las promesas representan la manera que Dios usa para establecer su voluntad en el mundo. Nuestra ignorancia o pasividad en cuanto a las promesas de Dios puede determinar la calidad de nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia sigue vigente y está disponible para quien la tome, para quien la acepte, para quien la declare, para quien crea a esa palabra. Existen promesas inferiores bajo el antiguo pacto y promesas superiores bajo el nuevo pacto, pero todas son el sí y en el amén. O sea, que sí es lo que Dios ha dicho y en el amén es que así es y se cumple.
Es como el chofer de un taxi que siempre encuentra los semáforos con luz verde y nunca tiene que parar, porque la luz siempre está verde cuando él pasa en su auto. Así es nuestro Dios. Todo lo bueno que Él ha prometido al hombre está disponible para el creyente, pero las condiciones se tienen que cumplir. La frase "por medio de nosotros" significa que somos nosotros quienes determinamos si recibimos el beneficio de la promesa o no, si recibimos la palabra de Dios o la rechazamos. Y una promesa de Dios representa lo que Él quiere hacer en tu vida. Eso es, la promesa de Dios representa lo que Dios quiere hacer en ti. El poder para cumplir la promesa se encuentra en la misma palabra de la promesa, como el poder para que crezca una manzana se encuentra en la semilla de la manzana. Mientras uno siembra la semilla, no verá el fruto que potencialmente existe dentro de sí. El poder para que brote un manzano está dentro de la semilla. Es siempre sí y amén. Y simplemente requiere que sea sembrada en la tierra para dar fruto. ¿Cómo alcanzamos sus promesas? Número 1. Alcanzamos las promesas de Dios en nuestra vida. Llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Enfócate en eso, en llenar tu corazón y tu mente en esa promesa que se ha cumplido, porque está establecida por Dios en la palabra de Dios, que ya se cumplió, que a otros ya se cumplió en otros, pero que también se cumplirá en ti, porque la palabra de Dios no cambia, es eterna, es para todas las generaciones. Medita en la promesa día y noche hasta que sea real en tu corazón. Como dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8. Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Aunque pase lo que pase, vengan los problemas, adversidades, dificultades en tu vida, esa promesa se va a cumplir si vives, si crees en esa promesa, si confías en Dios. Como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Número 2. Proclama la promesa en voz alta constantemente. Declara, proclama y proclame esa promesa constantemente en tu vida. Porque las palabras llevan poder. Cuando las creemos y las declaramos con fe, se efectúa lo que Dios ha establecido. Declara que ya es tuya esa promesa, como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, y como nos habla también la Biblia en Proverbios capítulo 18 versículo 20 al 21. Número 3. Actúa y habla como si fuera la verdad. Como nos habla la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25. Debemos actuar creyendo que ya hemos recibido esa promesa. Número 4. Nunca debemos de dudar.
Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Decide que vas a recibirlo, lo que Dios dice, como la Biblia nos habla y nos declara en Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Y número 5, no dejes de creer, hablar y actuar hasta que haya llegado la manifestación de esa promesa, hasta que se haya cumplido en tu vida, en nuestras vidas. Y no te rindas, no debes rendirte nunca, como nos habla la Biblia en Hebreos 6:12. Sigue haciendo la voluntad de Dios y recibirás esa promesa que Dios te ha dicho y te ha dado en su palabra, como nos habla la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. Y mi oración por ti, que has visto y has escuchado este mensaje, esta palabra, es, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice: así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es esa palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Que el Señor te bendiga en esta hermosa hora, amado hermano y amigo. Esperamos que esta palabra pueda actuar y dar resultado en tu corazón, y que Dios obre dentro de ti por medio de esta palabra.